Hola Mundo Ejecutivo, ¿cómo están? Un placer tenerlos con nosotros de nuevo. En esta ocasión nos acompaña León Chocron, director de una firma dedicada al desarrollo de negocios. ¿Cómo estás, León? Bienvenido. Bien, muchas gracias. Un gusto estar aquí contigo. Igual, un gustazo tenerte porque creo que va a ser una entrevista llena de mucha información de valor y más en el tema de empresas, ¿no? A nivel internacional y bueno, hoy nacional. ¿Podrías, por favor, compartirnos acerca de tu firma? Te comento, bueno, un poco nosotros, nuestra firma es una firma, ya sabes, internacional. No operamos en todo el mundo, pero sí en la mitad. Tenemos operaciones en Estados Unidos, en Europa hasta Israel y en Latinoamérica, desde aquí hasta Sudamérica. Ok. Así que sí. Tu firma tiene ya 37 años. 37. ¿Puedes compartirme, por favor, cómo empezó esta gran aventura? ¡Wow! Bueno, no, como todo, nuestra firma empezó, obviamente no tenía la dimensión que tiene hoy. Fue una firma más pequeña, empezó, yo siempre digo, casi por accidente, con las primeras empresas que quizás se animaron, arriesgaron con nosotros, que eran no tan grandes quizás como las de hoy. Yo diría que esos fueron nuestros primeros 7 años. En nuestros primeros 7 años pasamos de esa condición ya a tener bancos y firmas de empresas de energía y de otro porte, además de trabajar con medianas, que es lo que en realidad hacemos hasta el día de hoy, ¿no? Estamos trabajando con empresas grandes, que son empresas transnacionales, generalmente de Estados Unidos o de Europa, y con empresas medianas en todos los países donde estamos operando en esas regiones. Y básicamente eso fue generando la evolución. Obviamente también fuimos evolucionando con los años tecnológicamente, mejorando nuestras plataformas de servicio. En los últimos años pasamos de tener una mayor parte de nuestro servicio presencial a tener la mayor parte virtual, lo cual permite que nuestros equipos de los distintos países puedan trabajar en cada una de las empresas directamente, sin necesidad de moverlos de un lado al otro. Antes teníamos cuentas de avión que eran impresionantes. Ahora podemos hacer mucho más, con mucho menos movimiento, y eso nos da obviamente una posibilidad de llegar a los resultados mucho más rápidamente y que además cada empresa pueda tener la oportunidad de compartir gente con experiencia de muchos países y diversos. Así es. En este tema, hablando de internacional, ¿qué áreas de oportunidad puedes visualizar en México? ¿No? Hablando de tecnología, de innovación, ¿a qué le apuestan las empresas mexicanas con tu firma? Porque no es una consultoría. También me encantaría que nos dijeras cuál es la diferencia, ¿no? Bien. A ver, las empresas mexicanas, como en el resto del mundo, a nosotros no nos contratan obviamente como una consultoría. Una consultoría es una firma que normalmente te da recomendaciones y te cobra por horas de servicio. Nuestra firma, como algunas otras que hay a nivel global, lo que se dedican es a trabajar conjuntamente con los equipos de dirección de cada compañía en transformar la compañía, en incrementar su rentabilidad, en darle más competitividad, en transformar tecnológicamente a veces las compañías o parte de sus modelos de negocios, adaptándolo a los cambios que se van dando periódicamente. Nos suelen contratar para cosas así, mejoras de productividad, de rentabilidad, de competitividad, transformaciones no solo dentro de la compañía, sino dentro de lo que es su ecosistema de negocio, trabajar con sus stakeholders. Las compañías grandes a nivel mundial están obviamente muy acostumbradas a esto porque es parte de lo que los llevó a ser grandes. Y las compañías medianas, a ver, la mayoría obviamente o no conoce o no se animan o le parece que no va en su dimensión. Las que se animan crecen más rápido que las otras. Esa es la realidad. En estas empresas a nivel internacional o mundial, ya tan grandes, ¿de qué adolecen? ¿Cuál es su talón de Aquiles? No es que adolezcan, sí, es buena la pregunta, porque no es que adolezcan de algo particular, sino que uno, digamos, cuando está en negocios de alta competencia y apunta, obviamente, a tener cierta posición de liderazgo, a crecer, a ser más rentable, si hay algo que aprende es que dentro de 5 años no va a estar haciendo lo mismo que hace hoy, como hace 5 años atrás no hacían las cosas igual que hoy. Nuestra propia firma tiene 37 años y te comentaba que en los primeros 7 evolucionamos y así hemos ido evolucionando tiempo a tiempo. O sea, en una época no existía Business Intelligence y hoy tenemos todo un desarrollo sobre eso. En una época en Latinoamérica, sobre todo, era muy poco habitual hablar de videoconferencias y hoy todas las empresas con las que trabajamos, el 90% del servicio lo tienen de esa manera y pueden interactuar con nuestros equipos en todo el mundo
si quieren una reunión de 15 minutos o de 1 hora o de 2 horas, cuando quieran. Además de que sin costo extra, porque nuestro formato es justamente generar el resultado, incluye el success fee. Entonces, la realidad es que en la medida que lo necesitan, están nuestros equipos para eso y es parte de un solo y homogéneo paquete de servicios. Entonces, la dinámica que hoy puede tener eso es enorme. Y eso es cambio de plataformas. Y las empresas grandes son todavía más claras que necesitan esto. O sea, a ver, tomemos por caso cualquiera de las automotrices. A ninguna automotriz se le ocurriría ni pensar que van a hacer lo mismo dentro de 5 años, ni pensar que sus directivos van a estar en el mismo lugar dentro de 5 años, ni pensar en hacer todo solas. Tienen gran cantidad de proveedores, gran cantidad de clientes, dealers, stakeholders de todo tipo, y ese tipo de desarrollos va cambiando permanentemente. A ver, nosotros estamos trabajando en algunas compañías grandes con redefinir sus ecosistemas de negocios de cara a los próximos 3 años, ¿no? Y cómo va a ser su modelo de rentabilidad de acá, por ejemplo, al 2030 en varios casos. Y ese modelo de rentabilidad al 2030 que estamos visualizando es distinto del de hoy y uno trabaja como en 2 planos. Es decir, por un lado estás trabajando sobre la rentabilidad actual y por el otro lado sobre lo que te va a ser rentable dentro de unos años y cómo tu compañía va a estar igual o mejor que tu competencia para poder afrontar esos desafíos. Hoy por hoy no existe ningún negocio, ninguna actividad que se suponga que va a ser igual de acá a 5 o 10 años. Entonces, esa necesidad de transformación hace que las compañías grandes no contratan una firma como la nuestra, contratan 20 como la nuestra. Para distintas cosas, distintos motivos. Algunos tomarán más algún tema en particular, otros más la estrategia en su conjunto, y es así. Y las empresas medianas que trabajan con nosotros, para nosotros una grande, vale la aclaración, es una empresa, decimos, que no tiene dueños. Okay. Entonces, son todos directores y gerentes. Y una mediana es una empresa que sí hay accionistas dentro de la operación, pero que también tienen una estructura gerencial por fuera de ello. ¿Y trabajas directamente con los dueños? En una compañía con su mediana. top management, es decir, los dueños sí es que están en la operación, más todo su equipo gerencial no dueño, pero que son parte de la toma de decisiones. Generalmente en una empresa mediana vemos la estrategia en su conjunto, iniciamos revisando su dirección estratégica, operaciones, comercial, finanzas, costo, equipo humano, IT, proceso de toma de decisiones. Hacemos eso en 45 días, con lo cual es un tiempo muy, muy intenso y récord. Sí. Y luego de eso encaramos procesos de transformación inicialmente no menos de 18 meses. Pero para que te des una idea, en nuestra actividad, la mayoría de las empresas, colegas nuestras, el promedio de permanencia de una empresa con ellos suele estar en 2 años y medio, 3, con nosotros arriba de 10. Pero justamente por esta capacidad de generar resultados, transformar y seguir avanzando. Y siempre medio con resultados concretos. Entonces, es cierto que en el mercado mexicano las empresas que visualizan esto son las menos, pero quienes lo obtienen crecen más rápido que las otras. Eso es estadístico. Hay datos de por medio, no hay otra forma de medirlo. Claro, los números. Y eso te lleva a algo diferente, ¿no? O sea, te permite evolucionar de una manera distinta. Y que hablas de algo que debería de ser prioridad en toda empresa, pero no todas las empresas lo consideran. Esa planeación, esa proyección, ese crear, ese innovar y cambiar la empresa y el producto en sí, ¿no? No, obviamente. Te ves a lo mejor a 20 años, pero en 20 años pueden ocurrir 10,000 cosas. No sé, por ejemplo, una pandemia vino a transformar muchas empresas, ¿no? Su forma de hacer las cosas, negocios o cambiar, ¿no? Totalmente un concepto. ¿Cuáles consideras que son los pilares principales para la rentabilidad de una empresa? Mira, el primero es el que acabas de decir justo en el comentario anterior. En las empresas grandes esto no sucede tanto, pero en las medianas, lo que se llama habitualmente el temor al cambio, hace que digan, si esto no se ha ido bien los últimos 20 años, ¿no? ¿Por qué tengo que cambiar? Cuando estábamos diciendo hace unos minutos que de acá a 5 años el mercado va a ser diferente. En varios casos se da el hecho de decir, ok, lo que te trajo hasta hoy, por la propia realidad del mercado, no va a ser lo mismo que te va a permitir evolucionar a futuro. Hay empresas que han sido súper exitosas, grandes, durante años y que la pandemia realmente las eliminó prácticamente del mercado. No solo ahora, eso pasó en la década del 80 también. En la década del 80 es muy interesante, es una década, yo creo que esta década va a ser muy similar a esa década. Las principales empresas del mundo que eran líderes a comienzos de los 80 no existían en tal posición a fines de los 80 y viceversa.
Por ejemplo, Panam era la aerolínea más grande a inicio de los 80, a final de los 80 ya no estaba. Microsoft casi era inexistente a comienzo de los 80, era líder al final de los 80. O sea, se dan esos niveles de transformación. Hoy estamos viviendo en una época donde se da, por ejemplo, a nivel laboral, great reshuffle. La gente cambia su forma de trabajar, cambia sus intereses, se mueve más rápidamente, cambia la forma en que toma vacaciones. Entonces, si las empresas de turismo no se adaptan a eso, si las empresas que quieren tener gente muy capacitada en sus equipos no perciben esa realidad y adaptan sus compañías a eso, lo más probable es que, no digo que desaparezcan, pero no van a tener la posición de liderazgo que tienen o no van a alcanzarla. Muchas compañías de las que nos llaman, entre otras cosas, para resolver esos temas. ¿Cómo mejoro la productividad de mi equipo que antes lo hacía en presencial y ahora lo tengo total o parcialmente en home office para lograr más productividad? Y en realidad se logra mucho más productividad, pero con modelos diferentes. Es correcto. Entonces, ese tipo de cosas son los grandes desafíos que, insisto, las empresas grandes se les dan más natural porque sus competidores los obligan o porque si no desaparecen. Y las medianas a veces caen en ese tema de decir, oye, no, es que el país no me lo permite, o los cambios, o la política, o tal o cual. Y en realidad en México, como en cualquier país, ocurre eso. Tienes que llegar a romper paradigmas, ¿no? A ser disruptivo y que el cliente te diga adelante, ¿no? O sea... Hay una realidad, y esto yo creo que, habiendo dado muchos años clases en universidades, creo que es un costo que debemos asumir también a nivel académico. Siempre históricamente se habló de que el país determinaba las posibilidades de crecimiento de cada compañía. Y es cierto, en cierta medida, en el promedio. Pero cuando tú quieres destacar por arriba del promedio, es otra cosa. Uno dice, bueno, si el país crece a tal tasa de crecimiento, yo no puedo crecer más rápido que eso. Es irrelevante. En realidad, si hay 100 compañías que hacen lo mismo, probablemente a fines del 2030, supongamos, vamos a ser generosos, quedarán 70. Pero de esas 70, lo primero es que no van a ser 70 de esas 100. No solo van a haber 30 que van a desaparecer más de 30 y van a aparecer algunas nuevas. Y el reparto del mercado tampoco va a ser igual. Algunas van a obtener más y otras van a quedarse con menos. Y eso es lo que se empieza a percibir en algunos casos y eso es lo que genera que los mercados evolucionen. En países que tienen un promedio de empresas que han evolucionado mucho, lo que perciben es eso, además identifican que su mercado no es solo el país y miran el mercado como conjunto y dicen, oye, si yo tengo el 5, el 10, el 20, el 30% del mercado, ¿por qué me tengo que quedar con eso y no tener una participación mayor y que otro obviamente la pierda? O aún así, teniendo la misma participación, ¿por qué no puedo ser más rentable con lo que tengo? Y ese tipo de preguntas son las que inducen los procesos de cambio. Y por otro lado, la gente cree que es más seguro no cambiar, pero es un problema de los seres humanos, sobre todo occidentales, que visualizamos temores antes de oportunidades. Y en ese tipo de situaciones normalmente la gente se retrotrae a hacer algunas cosas. Los que lo hacen, obviamente van por delante y logran resultados más rápido. Así es. Eso es así. León, en este país que las pymes, ¿no? Las pequeñas empresas representan un alto porcentaje de la economía de este país y ahorita estamos tocando solo mediana y grande, ¿qué oportunidades, qué áreas de oportunidad tienen, ¿no? O sea, ¿cuáles serían las recomendaciones que podrías darles para un crecimiento, para una proyección, para atreverse a ir más allá, a crear, a crecer y que no se queden en el tema de soy pyme y hasta ahí, ¿no? Es muy variable. En algunos lugares, sí. No, que las pymes representen un alto porcentaje de las empresas en una economía es normal. También es cierto que es complejo. Una pyme que tiene un dueño que quiere hacer todo y no quiere delegar, sus posibilidades son extraordinariamente limitadas. Necesitan alguien que tenga una capacidad empresaria que las lidere por encima, que en algún momento sienta que eso le queda chico. Si no percibe eso y no es abierto a tener empowerment, lo que pasa es que es difícil de lograr, pero si no aplica ese tipo de herramientas, nunca va a pasar a tener una dimensión superior. A muchos les gusta controlar las cosas y no crecer, a otros sí les gusta crecer y son los que terminan siendo exitosos. Miremos los casos de las empresas exitosas mexicanas, todas fueron alguna vez pyme.
pero con liderazgos muy inteligentes que supieron superar esa realidad, visualizar el gran mercado y apuntar a ese camino, como en otros países también, ¿no? Hay países que favorecen más ese tipo de características. El mercado mexicano no es precisamente favorable a eso. Sí tiene algunas ventajas en cuanto a sus relaciones internacionales, que a veces hay que saber aprovecharlas mejor. Y yo diría que hay un paso muy duro de ser pequeña a mediana. Es decir, de ser una empresa donde el dueño quiere hacer todo, a una empresa donde distribuye de alguna manera en un equipo la capacidad de hacer cosas. A partir de ahí, si una mediana consolida, es lo que nosotros llamamos, logramos modelos de scale-ups. Nosotros trabajamos, está la startup, que es algo embrionario, que estadísticamente la mayoría fracasa. Y es una realidad, pero hay infinidad de motivos. Primero, porque puede que la idea no sea tan buena. Segundo, porque pueden que sea buena, pero no la sepan gestionar. O sea, hay infinidad de motivos por el cual eso puede pasar. Te interrumpo un poco, sí, aquí, claro. Por favor. En ese tema creo que aquí en las startups pasa mucho eso. Tengo una gran idea, yo hago todo, yo lo creo, pero no me asesoro, no genero un plan de negocios, no hago una proyección financiera. O sea, como que te avientas, lo haces y en el camino vas descubriendo que necesitas asesoría legal, tema de planeación financiera, y entonces ahí es donde muchos fracasan, ¿no? Mira, el que crea que puede hacer todo nunca va a lograr despegar, eso es un hecho. Estoy de acuerdo con eso. Hablemos en primera persona de nuestra organización. Si nosotros hubiéramos creído eso, no seríamos hoy una firma internacional. Como me dijo alguien aquí, no eres el más grande del mercado, pero tampoco eres el chavo de la esquina. Logramos una firma internacional con presencia en tantos países porque entendemos que ninguno de nosotros es capaz de hacer todo y tiene que haber un equipo que mueva esto. Especializado en cada área, ¿no? O no necesariamente, porque nosotros tenemos es cierto que nuestro equipo evoluciona colectivamente de una manera interesante, pero hay herramientas para eso. También es un detalle que hay que tener en cuenta en la realidad actual. Históricamente la especialización por área era muy fuerte, no solo en nuestra industria, o sea, este es el director financiero, este es el comercial, el de tal y el de cual. Y es verdad que hace falta tener esas habilidades, pero también es cierto que hoy las empresas que van más rápido son aquellas que modifican su estructura con cierta velocidad, no digo todos los días, pero sí cada tantos años, que sus niveles más altos tienen capacidades, no conocimientos. Capacidades. Miramos primero las capacidades y decimos, ok, vamos a crecer por este lado y esto no. O sea que el que tengo aquí que es muy bueno, lo voy a pasar acá. Prepárate, te pongo 2, 3 personas que te acompañen, que sí tengan esos conocimientos, pero la capacidad de hacer es superior al conocimiento teórico o académico. Entonces, ahí es donde realmente evoluciona una compañía. Pero primero tiene que pasar de ser una startup a una mediana y luego tiene que encarar modelos de scale-ups, que son o sea, de cómo escalar su negocio, cómo llegar a una escala que sea la adecuada. Y en ese tipo de cosas es donde nosotros somos más fuertes trabajando con las compañías medianas. Entonces, sí nos ha pasado compañías que llevamos muchos años trabajando, que han multiplicado varias veces su dimensión, su estructura de negocio y su rentabilidad. Pero eso tiene que ver justamente con romper esa idea de yo controlo este pedacito de la historia. Totalmente de acuerdo, porque no hay sí he tenido la oportunidad de verlo en diferentes empresas y es muy cierto. O sea, si no le apuestas a eso, no hay crecimiento. Y de una startup a una mediana empresa, ¿cuánto tiempo te puede llevar? No, ahí ese depende. Desarrollo. O sea, yo sé que depende. Nosotros no lo hacemos eso. Cosas. Tú, sí, ya no sé. está dentro de nuestro. No está dentro de nuestro core de negocios. Pero sí se puede. Pero sí se puede. O sea, de que se puede, se puede. Hemos hecho algunos casos. No está dentro de nuestro core de negocio. Alguna vez hemos tomado algún caso así. Pero porque vemos realmente ya no hay un empresario solo. Hay un empresario con equipo y vemos que realmente lo quieren hacer y asumimos, y sobre todo la empresa con nosotros, un compromiso de llegar a esa dimensión en no más de un año. Okay. O sea, eso requiere invertir, requiere tomar acciones concretas, requiere llegar a resultados. Si llegamos a ese resultado, nos aventamos otro año y otro año, pero básicamente con KPIs muy claros, a dónde quieres llegar, con un rigor profesional de trabajo. Esto es como cuando tú eres un deportista. O sea, si a ti te gusta, no sé, usar una bicicleta, pues todos sabemos andar en bicicleta, o la mayoría. Ahora, si tú quieres correr el Tour de France, te tienes que entrenar, y si quieres ser el ganador, pues vas a tener que entrenar mucho,
convertirte en un profesional del tema y trabajarlo. Sí, si tú quieres tener una empresa mediana y algún día una empresa grande, tienes que ser un empresario con todas las letras, con un equipo de verdad que se pueda construir. Y yo siempre digo lo mismo, no lo compras hecho el equipo se hace. Se hace. Pero tienes que tener la convicción de hacerlo. Y tienes que decir, ok, yo quiero estar de acá 3, 5 años en una dimensión tal y cual. Si lo piensas bien, la mayoría de las compañías grandes que conocemos del mundo, algunas no lo fueron, pero rompieron el molde en ese punto. Pasar de startup a una compañía mediana lo logran una minoría. Y de mediana a grande, una minoría de la minoría. Es obvio. Y demanda ser muy profesionales. Claro, todos usamos bicicleta. Muy poquitos corren el Tour de France. Exacto. Y uno solo lo va a ganar por año. Y esa condición hay que entenderla. Uno cree que ser empresario es otra cosa. No, es lo mismo. O sea, no es para todos, no es para cualquiera. Cualquiera, no sé si cualquiera lo puede lograr, pero muchos de los que creen que no, igual lo pueden lograr. Pero tienen que tener, yo siempre digo, más la convicción y la decisión que una capacidad intrínseca nata. Hay cosas que se pueden construir, lo que no se puede contratar, pero sí tienes que tener una determinación clara. Totalmente. Todas las empresas, a nosotros nos pasa con nuestros propios clientes, que algunos nos dicen alguna vez, me lo han dicho, es lo interesante de trabajar con una firma como la nuestra, no solamente es lo que hacemos, sino que además lo llevamos a ese ritmo, ¿no? O sea, sí aparecemos en distintos países, sí hemos logrado un desarrollo propio, entonces muchas veces hablamos en primera persona, o sea, no estamos hablando de contenidos teóricos, sino de cosas pragmáticas. Y las empresas tienen que pensar en lo mismo. No sueñen. Está bueno soñar, pero hay que bajarlo a resultados concretos. Tienes que poder medirlo, tienes que poder lograr un resultado en tanto tiempo. Claro. Es la segunda parte de soñar algo. Aterrizarlo y medirlo y concretar. Totalmente de acuerdo. Todos soñamos. Claro. Tener resultados es otra cosa. Es correcto. Sin sueño no se logra, pero solo con el sueño tampoco. Esa frase, por favor, repítela. Es verdad, pero bueno, sin sueño no vas a llegar a ningún lado. Si no lo visualizas, no lo sueñas, no llegas. Ahora, con el sueño solo tampoco. Claro. Hay que trabajar, hay que ser riguroso, hay que poner lo que hay que poner, hay que estar todos los meses generando metas concretas y esa es una de nuestras habilidades fundamentales por las cuales nos contratan. Tengo gente que nos ha dicho muchas veces, oye, ¿por qué cada vez que hemos ido a un país diferente y hemos incorporado otra sede más nuestra a lo largo de estos años, se oye, y en ese país que no hay nadie que lo sepa hacer? Yo siempre digo lo mismo, seguramente sí, pero a nosotros nos pagan por esto, o sea que tan mal no nos va. Y se divierten y se ríen porque realmente es parte de lo que logramos, ¿no? Y nos damos el gusto de tener un equipo muy sólido en cada uno de los países, aquí y en el resto, de gente con mucha trayectoria, que compartimos esa estructura de pensamiento, ese resultado, claro, y que nos desvelamos por eso, ¿no? Claro. Y eso creo que es fundamental. Ay, Leo, pues se nos acaba el tiempo, pero me encantaría hacerte 10 preguntas más en este momento. Si pudieras elegir una palabra que te represente, ¿cuál elegirías? Ni idea. Pero vamos a hacer una que creo que puede representarnos a nosotros y a muchos otros. Perseverancia. Okay. Tener ideas claras y tener la perseverancia para lograrlo. Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias por este espacio y también agradezco que nos hayas acompañado en esta entrevista y compartir información de gran valor, ¿no? Que deben de considerar todas las medianas y grandes empresas y también las startups, ¿no? Que sí se puede. Sí, sí. A ver, insisto, no todos, pero tienen que tomar la decisión inicialmente y comprometerse a eso. Ok, muchísimas gracias. Gracias a ti.